Capítulo 17. Tokoyami entrenó noche y día para volverse más fuerte. Agitó su bastón de pro hasta que sus manos comenzaron a ampollarse. No le importaba lo difícil que sería un héroe que salvaría a los necesitados. Y a menos que su sombra decidiera regresar algún día, todo lo que realmente tenía para trabajar era su habilidad para ver en la oscuridad y su propia habilidad. Habían ingresado a su tercer año y le entristeció saber que ni siquiera fue considerado para los 3 grandes de su año. A nadie le sorprendió que Todoroki tomara la delantera junto a Yaoyorozu y Uraraka. Todoroki tenía un poder puro y ataques a distancia sin igual, Yaoyorozu probablemente se convertiría en el héroe más versátil de la historia, y Uraraka tenía una peculiaridad que podía terminar una pelea con un solo toque y se había convertido en un maestro del combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué tenía él que pudiera compararse con eso? Miró el cielo nocturno y se preguntó si el poder era importante para ser un héroe. Entendió que un héroe necesitaba ser un modelo a seguir y una luz que lo guiara, y eso era más importante que el poder en bruto. Pero, ¿qué pasa con los actos heroicos clandestinos? La gente de Japón nunca oiría hablar de él, así que, ¿sigue siendo tan importante para uno ser bueno sin que el público brille sobre él? ¿O todos los héroes deben ser buenos por el simple hecho de ser buenos? Pero, ¿es más importante ser bueno que ser fuerte? Porque ¿de qué sirve un héroe amable que no puede ganar la pelea, que es moral pero es incapaz de proteger a los inocentes? La voz de Aizawa lo sacó de su monólogo interior. ¿Sabes? Si fuera alguien más, probablemente estaría mucho más preocupado y ya habría denunciado esto. Miró al hombre confundido. ¿Por qué es eso? Porque acabo de recibir una alarma que me dice que un estudiante estaba sentado en el borde del techo de nuestros dormitorios muy altos a la 1 de la mañana. Ah, bueno, no hay razón para preocuparse de que intente quitarme la vida. Simplemente estaba contemplando la naturaleza de la justicia y el poder y si uno depende del otro. Escuchó a su antiguo maestro suspirar profundamente. Sí. Supuse que era algo así. ¿Se te ocurrió algún avance mientras asustabas a los profesores? Tarareó en sus pensamientos y miró hacia el cielo. Creo que me preocupa no poder ser un defensor de la justicia porque soy más débil que mis compañeros. Aizawa se sentó a su lado en el borde del techo y suspiró. Sabes, me sentía de la misma manera cuando era estudiante. Pero aquí está la cosa, el poder es mucho más subjetivo de lo que a la gente le gusta pretender. Aquí hay una pregunta para ti, ¿quién es más poderoso, Ryukyu o el cuarto tipo? Tokoyami inclinó la cabeza confundido. Ryukyu, la batalla no sería disputada y ella está clasificada leguas por encima de él. Sin embargo, esta es la cuestión. He peleado con ambos héroes y puedo derrotar a Ryukyu en cuestión de segundos con pocos problemas mientras lucho contra el cuarto tipo. Entonces, ¿no significaría eso que él es más poderoso que ella? Hizo una pausa mientras pensaba en esa lógica. Ya veo. Ningún héroe es objetivamente mejor que otro y esta idea de clasificar a los héroes es basura. Solo haz tu mejor esfuerzo para salvar a tantas personas como puedas y eso es lo suficientemente bueno. Tiene que ser lo suficientemente bueno, porque eso es todo lo que podemos hacer. El héroe negó con la cabeza, pero en el futuro, puedes contemplar a nivel del suelo. Las cosas se habían calmado y nadie sabía realmente cómo sentirse al respecto. Claro, la Liga de Villanos era un gran problema, pero había comenzado a convertirse en uno sutil. En su mayor parte se habían quedado en silencio. No hubo grandes movimientos ni proclamas, ni héroes combativos en las calles. De hecho, casi no había nadie luchando contra los héroes en las calles. A medida que más y más villanos cayeron bajo su control, llegó un punto en el que los villanos se dieron cuenta de que el crimen había hecho cumplir las reglas ahora. El crimen todavía ocurría, pero era un crimen más silencioso. Los villanos tenían miedo de tomar rehenes o matar inocentes sin razón. La villanía se había vuelto organizada y eficiente, lo que significaba que era más segura para la población, pero terriblemente difícil de desmantelar para los héroes. Mina no podía decidir qué era peor. La forma en que solían ser las cosas, o esta nueva forma de villanía. Esta nueva forma era más amable y menos brutal, pero era mucho más horrible para la población.
Saber que un hombre tenía tanto poder hizo que todos sintieran que estaba reteniendo al mundo como rehén. Todos sabían que él controlaba a casi todos los criminales en Japón, lo que significaba que, si quería, podía orquestar los ataques más grandes y jamás vistos y derrocar fácilmente al gobierno. Sin mencionar que el hombre mismo probablemente podría luchar y derrotar a una cantidad alarmante de héroes por su cuenta, incluso sin su ejército de villanos. Se recostó pensativa cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostró que era de Midoriya. ¿Qué carajo? Tal vez solo quería programar otra visita con Eri, pero era extraño ya que nunca la llamó, sino que prefería enviarle un mensaje de texto. Lo recogió en lugar de dejar esperando al supervillano, e inmediatamente se encontró con el sonido de las lágrimas. Específicamente el sonido de una niña llorando. Eri. ¿Está todo bien? No. Todo es malo y terrible. ¿Qué ocurre? Kota dijo que las chicas son asquerosas y tienen piojos. ¿Eso significa que piensa que soy asqueroso? Mina quería reír / llorar de alivio. Con Eri creciendo en medio de un imperio de villanos, realmente esperaba que fuera mucho peor. Aunque desde la perspectiva de una niña de 9 años, probablemente parecía tan importante, si no más, que cualquier actividad malvada en curso. Bueno, no creo que seas asqueroso en absoluto. ¿Crees que podría haber estado bromeando? Pero Kota odia las bromas. Eso es cierto, es un poco gruñón. El más gruñón. Ella se rió un poco. ¿Puedes decirme por qué te molestó tanto decir que las chicas tienen piojos? Dices que los chicos son asquerosos todo el tiempo. Kota es mi mejor amigo y no quiero ser su amigo asqueroso. Los chicos pueden ser asquerosos, pero se supone que las chicas son bonitas, no asquerosas. Bueno, creo que eres muy bonita y nada asquerosa. Pero no estás obligada a ser bonita, puedes ser lo que quieras. Todavía estoy enojado con Kota por ser malo. ¿Hablaste con tu padre sobre esto? Él conoce a Kota mejor que yo y podría hablar con él. Ella se quedó en silencio por un rato. Papá ha estado un poco raro y súper ocupado. Eso no sonaba nada bien. ¿Cómo era él raro? Lo escuché reír mucho en su habitación, pero como una risa extraña. Y ayer pasó como una hora mirando la pared. Oh, mierda, lo último que necesitaba el mundo era que Izuku perdiera la cabeza. Eri pareció recordar algo más y siguió hablando. Oh. Y lo escuché hablar sobre cómo era hora de ir a la guerra con los héroes o algo así. Espera, ¿eres un héroe? ¿Eso significa que vas a pelear con papá? Esa es una pregunta difícil, Eri, no quiero pelear con él, pero si puedo evitar que lastime a personas inocentes, lo haré. Mina trató de mantener la compostura cuando Eri comenzó a llorar de nuevo. Pero no quiero que pelees con papá. ¿Por qué no todos pueden llevarse bien y ser amables? No sé, ojalá las cosas fueran así también. Incluso si tú y papi pelean, Sniffle, seguimos siendo amigos, ¿verdad? Por supuesto, Eri. No puedes deshacerte de mí tan fácilmente. Ahora, tengo que irme, pero podemos hablar más tarde, ¿de acuerdo? Voy a pasar el rato con el abuelo Hiri, vamos a hacer la cena juntos. Momentos después de colgar, corría por el pasillo hacia la oficina del director. Ignoró a sus preocupados amigos mientras atravesaba el campus y casi derribó la puerta de Aizawa cuando entró. ¿Qué habéis hecho vuestros niños problemáticos ahora? Ella jadeó y lo miró con pánico en los ojos. Eri acaba de llamarme, Midoriya se está preparando para hacer su movimiento con los héroes. Todo su comportamiento cambió de molesto a un enfoque intenso. ¿Ella llamó para advertirte? Ella negó con la cabeza, no exactamente, llamó porque Kota dijo que tenía piojos y que estaba realmente molesta por eso. Simplemente mencionó las otras cosas. Además, por lo que dijo, no creo que esté exactamente estable. El hombre ha matado a más personas de las que quisiera contar. ¿Qué te hace pensar que no está estable ahora? Ok, sí, él siempre ha sido inestable, tendrías que serlo para poder hacer las cosas que ha hecho. Pero quiero decir, ella dijo que simplemente empezaría a reírse en su habitación y esa mierda, quiero decir, cosas así. Eso es alarmante. Gracias por informarme, me aseguraré de que la nueva comisión se entere de esto. Mina sintió y se fue.
La nueva comisión estaba compuesta principalmente por héroes veteranos o retirados. Fue una solución temporal mientras el gobierno discutía sobre cómo debían reconstruir y reestructurar la comisión. Pero recrear una estructura de gobierno completa lleva tiempo, por lo que fue más fácil reunir a un grupo de viejos héroes hasta que eso sucediera. Aunque resultó que la advertencia de Eri no cambió mucho, porque el objetivo no había estado en Japón como habían supuesto. Miró la notificación de noticias de última hora de su teléfono para encontrar un video de Izuku en México con una mano contra el cuello de un político. Estaba temblando, claramente tomado en el teléfono de alguien mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Ambos hablaban en español con subtítulos explicando lo que decían. Pensé que había dejado mis intenciones bastante claras, así que no sé por qué pareces tan sorprendido. Me importan una mierda los héroes honestos o los inocentes porque ninguno me sirve de nada, pero cada criminal por ahí puede caer en línea o caer por mi mano. Pero no soy un criminal. El villano comenzó a reír. ¿Qué? ¿Crees que solo porque robas el dinero de los impuestos en lugar de las billeteras eres menos ladrón? Terribles noticias para ti. No me importa que tengas poder y riqueza, simplemente me importa que creas que puedes dirigir una organización criminal sin mi aprobación. Con un repentino destello de un relámpago verde, la cabeza del hombre se giró 180 grados y cayó sin vida al suelo. El video mostró cuando se fue sin decir una palabra. La habitación parecía haber sido para una especie de conferencia y estaba llena de cuerpos de hombres con traje. De alguna manera, lo más espeluznante fue que no había ni una sola gota de sangre. Todos los que habían muerto eran por un rápido chasquido en el cuello, lo que demuestra que no hubo lucha involucrada. Aquí no había habido batalla, solo una muerte repentina sin que nadie pudiera disputar su fuerza. El video terminó ahí, pero no hacía falta ser un genio para adivinar lo que sucedería a continuación. Absorbería a todos los que estuvieran dispuestos a unirse a su organización, que probablemente serían muchas personas dada esa exhibición. Luego repetía esto en cada país que encontraba corrupción que no era la suya. Esto no había sido una ejecución, sino una declaración contra el mundo, al mostrar que estaba dispuesto a luchar contra países enteros para salirse con la suya. Gran Torino se sentó en lo que pareció la 100ª reunión del día. No amaba su nuevo trabajo, pero alguien tenía que hacerlo. Necesitaban gente para coordinar y monitorear a los héroes hasta que tuvieran una comisión nuevamente para ejecutar este programa de mierda, pero no querían agotar el sistema ya debilitado de los héroes que tanto necesitaban. Así que aquí estaba él, sacado de su retiro y diciéndoles a estos débiles novatos cómo hacer la mierda. Había una buena cantidad de viejos amigos en la habitación con él, ya no podían pelear la buena batalla, pero podían apoyar a la próxima generación. También había muchos jóvenes, aquellos que no estaban listos para dejar de pelear, pero que no tenían otra opción. Ida Tensei se colocó al frente de la sala junto a Torino y tosió con fuerza para llamar la atención de todos. Muy bien, todos, comencemos esta reunión. Como todos deberían haber leído en la sesión informativa de antemano, no debería haber preguntas estúpidas. Se decidió que al apuntar a figuras gubernamentales, el analista, también conocido como Izuku Midoriya, rompió el alto el fuego que se había establecido para evitar muertes de civiles y darnos tiempo para reconstruir. Y ciertamente habían comenzado a reconstruir. A pesar de que aún no estaba completamente listo para comenzar a funcionar, habían construido una nueva sede para la Comisión de Héroes. Probablemente podrían haber comprado una oficina o algo así por ahora, pero pensó que se trataba de simbolismo o alguna tontería por el estilo. Así que construyeron la nueva oficina principal para que fuera un maldito monolito. La cosa fue hecha para soportar cualquier cosa, desde un terremoto hasta una bomba nuclear. Diablos, incluso otro volcán del cielo no lo haría. Entonces, para lo que estamos aquí hoy es para hacer una estrategia general y comenzar a asignar posibles héroes para cada paso necesario. Gran Torino podía decir que la gente ya tenía algunas opiniones, pero no los dejaba hablar hasta que tuvieran que decir lo que había que decir. Muy bien, esto es lo que sugiero. Todavía no perseguimos al tipo grande, porque esa mierda no ha funcionado antes y no funcionará ahora. Lo que tenemos que hacer es eliminar a las personas que forman parte de su liga.
Corre, de esa manera cuando luchemos contra él, no tiene un maldito ejército detrás de él. Eso está muy bien, pero ¿cómo haríamos eso realmente? El orador tenía unos 40 años, un héroe retirado llamado Cruiser que había perdido una mano hace unos años. Tensei habló, lo cual fue bueno ya que el chico era mejor con la gente que él. El primer paso sería concentrarse en eliminar a sus aliados de clase S que le permitieron evadir la derrota en el pasado. Un proyector iluminó la pantalla detrás de ellos, mostrando a los villanos a los que hacían referencia. 2 veces, Kurohiri, la reina de reinas y Dabi. Realmente esperaba que nadie señalara al villano desaparecido y casi pensó que podrían evitar una conversación incómoda cuando un viejo bastardo con escamas levantó la mano. ¿Hay alguna razón por la que Eri no está en esa lista? Mierda. Esa chica es un dilema moral andante. Por suerte para él, Tensei volvió a tomar el control de la conversación antes de patear a alguien en la cara. Sí. Eri Midoriya, también conocida como Princesa Unicornio, es la persona más joven en convertirse en una villana de clase S. Sin embargo, esta lista es específicamente para villanos contra los que hemos aprobado la fuerza letal y para los que estamos creando equipos de ataque. Tal vez poner una orden de matar a un niño de 9 años habría estado bien con la antigua comisión, pero seguramente no lo toleraré. Entonces, ¿se supone que debemos ignorar a un villano que puede matar con un solo toque y curar cualquier herida que le demos a sus aliados? No, todavía estamos ordenando su captura. Pero dado que es probable que la mantengan en los lugares más seguros posibles, dudo mucho que eso sea relevante. E incluso si la ves, el objetivo será capturarla, no letal. Fuerza. El hombre simplemente gruñó en respuesta, aceptando finalmente que ninguno de los otros miembros lo apoyaría en el asesinato de un niño. Continuemos entonces. Gran Torino. Muy bien, el primer tipo que tenemos es Himu Baigawara, también conocido como Duise. El tipo no es muy hábil en el combate, pero su peculiaridad no es broma, puede hacer clones de personas y no estamos seguros de cuál es el límite. Las únicas debilidades reales de las que somos conscientes es que cada generación de clones parece más débil que la anterior y el hecho de que es mentalmente inestable. Así que para este vamos a necesitar héroes que se basen en ataques de gran área. Tensei asintió, él también será uno de nuestros primeros objetivos, ya que tenemos una posible ubicación donde se alojan sus clones y si saben que lo estamos apuntando a él, es probable que dispersen a los clones, haciendo que sea casi imposible destruirlos a todos. De ellos. Algunos otros miembros estuvieron de acuerdo con esta idea y comenzaron a discutir posibles miembros, a Gran Torino no le gustó cómo estaban hablando. Todos parecían demasiado confiados en esta misión y no lo suficientemente preocupados. Oye, no hemos terminado de hablar, puedes distraerte más tarde. Esto no va a ser un paseo por el parque. No tenemos idea de quién más se queda en el complejo, así que también debemos estar preparados para cualquier cosa. Como luchar contra un hombre que puede convertirse en un ejército. Después de eso, pasaron las siguientes horas formando un equipo lo suficientemente pequeño como para acercarse sin ser notado, pero lo suficientemente fuerte y versátil para ganar. Ahora, estoy seguro de que algunos de ustedes, imbéciles, notaron que uno de los miembros más nuevos y oscuros también está allí arriba y solo ha sido visto unas pocas veces. Por lo que podemos decir, la reina de reinas es una colonia de hormigas sensibles que tiene una especie de mente de colmena, o tal vez alguien con una peculiaridad de manipulación de insectos increíblemente poderosa. De cualquier manera, el analista la está usando para mantener la vigilancia en todo Japón. Tenemos una idea general de dónde podría estar, pero para ahora será principalmente una misión centrada en el reconocimiento hasta que encontremos a la perra espeluznante. Tensei suspiró por su lenguaje, pero ambos respetaban la habilidad del otro para hacer cosas y eso era suficiente para que se llevaran bien y trabajaran juntos. Podemos comenzar a configurar equipos y ubicaciones para eso hoy. Debido a lo cerca que están Dabi y Kurohiri de Midoriya, se necesitará más planificación y mucho más trabajo para detenerlos, pero estos dos son un buen comienzo para paralizar su red criminal. Shoji estaba feliz con su pasantía. Estaba trabajando con Hiro bajo el héroe Troesigth.
El héroe se especializó en reconocimiento y observación, lo cual tenía sentido ya que su peculiaridad les permitía ver todo el espectro electromagnético, incluidos rayos X y ondas de radio, en lugar de solo colores. Medían más de 6 pies de alto y tenían 5 ojos, podían ser un poco intimidantes para la mayoría, pero eran muy amables, por lo que encontró un espíritu afín en ellos. Dicho esto, esta era la 13ª parcela sospechosa de tierras de cultivo que él y Hiro habían sido enviados a investigar. Aparentemente, el comprador había gastado mucho más que el valor de mercado y no había ningún registro de que se trajera al lugar ningún equipo relacionado con la agricultura. Según esta lógica, existía la posibilidad de que se utilizara como base para una colonia de hormigas masiva. En su opinión, probablemente era algo irrelevante como los últimos 12 lugares, pero alguien tenía que comprobarlo. Tanto él como Hiro estaban en sus atuendos encubiertos, lo que realmente no cambiaba nada para el disfraz de Hiro. Pero no querían ser identificados de inmediato como héroes, por lo que solo usó una camiseta sin mangas y jeans en lugar de su ropa normal. $10 dicen que esta es otra granja de marihuana. Formó una boca en una de sus manos, creo que será otra comuna fuera de la red. Ella se rió un poco o tal vez tengamos un ermitaño al azar otra vez. Al menos fue amigable. Eso es verdad. Mi favorito siempre será el laboratorio secreto del gobierno en el que entramos porque nadie en el gobierno sabe cómo comunicarse. Cuando llegaron a la granja no vieron nada particularmente extraño. Había un enorme campo de hierba cortada en parches rodeado por una cerca, así que probablemente un pasto o algo así. Entonces lo notaron. La razón por la que había tantos parches de tierra en el campo. Todos eran hormigueros. Miles, posiblemente incluso millones, de hormigueros que se extienden por millas. Hiro lo miró con pánico. Mierda santa. Luego escucharon fuertes pasos acercándose a ellos y vieron a alguien que parecía más un demonio que un hombre. Medía más de 7 pies de alto, más cerca de los 8 con los cuernos, tenía la piel de color rojo oscuro y enormes alas de murciélago. Lo más preocupante era la escopeta en sus manos. Bueno, hola. Cuando pedí ayuda aquí hace unos días, no pensé que enviarían a algunos novatos tan rápido. Pero, ¿quién soy yo para quejarme? Mi nombre es Kubo, y ustedes dos. Hiro habló vacilante e inventó algunos nombres en el acto. Soy Suzuki y este es mi amigo Ando. Se dio cuenta de sus miradas de preocupación e hizo una pausa. Oh, ¿es la escopeta? Eso es solo para tratar con pájaros. Supongo que no te dijeron mucho sobre el trabajo porque sé que no fue así, ellos hacen eso para asegurarte de que no se filtre ninguna información. Pero te daré la esencia. Todo lo que realmente tienes que hacer aquí es mantener a las hormigas alimentadas, regadas y disparar a cualquier carroñero que intente conseguir la comida. Primero. Se dio la vuelta y les indicó que siguieran, síganme, les mostraré los alrededores. Hiro lo miró con pánico en los ojos y definitivamente sintió la forma en que ella miraba. Estaban en una ubicación de League of Villains sin respaldo y la persona que estaba allí pensó que eran empleados. Aunque era peligroso, aprenderían mucho más de esta manera que si presionaran sus botones de pánico. Así que hicieron lo razonable y siguieron al villano muy amigable. Ustedes dos parecen estar fuera del reclutamiento, así que lo explicaré en caso de que alguien más no lo haya hecho. Esta posición es para personas que la sociedad ha decidido que son grandes villanos aterradores, pero en realidad no quieren esa vida. Yo personalmente quería ser veterinario, me encantan los animales y cuidarlos. Pero no tuve exactamente la mejor suerte para ingresar a la escuela porque la discriminación es una mierda, así que terminé robando para sobrevivir. Y si antes pensaba que encontrar trabajo era difícil, ese era imposible con el tiempo en la cárcel en mi registro. Miró a Shoji, así que puedo suponer que estás aquí por una razón similar. Eres grande, alto, aterrador, y te vi hablando fuera de tus manos antes, así que podemos agregar espeluznante a esa lista también. Luego se volvió hacia Hiro, pero no puedo entenderte. Obviamente no eres un poco peculiar o de los barrios bajos, y no te ves aterrador. Entonces, ¿qué hace una chica socialmente aceptable como tú en un lugar como este? Hiro estaba en pánico.
¿Qué explicación podía dar que no la pintara como alguien que quería ser una villana, sino que la excluyera de la sociedad de una manera que estas personas encontrarían aceptable? Se sentía asqueada por mentir sobre este tipo de cosas, pero era lo único en lo que podía pensar en ese momento, que no tendría agujeros gigantes en la historia. Realmente no me gusta la violencia ni nada por el estilo, pero hice una excepción una vez e hice que mataran al hombre que me violó, y ahora me ven como el villano y él es la víctima. Entonces, no lo hice. Realmente tengo muchas otras opciones. No estaba completamente segura de que eso funcionaría, pero esperaba que lo hiciera basándose en cómo Midoriya había tratado a Mina. Además, había pensado mucho en el escenario, en lo que le sucedería a Mina si la gente descubriera que esencialmente le pidió a Midoriya que matara en su nombre. Sin embargo, no esperaba ser abrazada repentinamente por el hombre muy grande que había comenzado a llorar. Tienes razón, no eres un villano, eres un sobreviviente. Tenemos una política de tolerancia cero muy estricta para ese tipo de cosas, así que te prometo que estarás a salvo y respetado aquí. Su voz era tranquila, pero se las arregló para soltar un forzado gracias. Se secó los ojos, se puso de pie en toda su estatura y se rió un poco. Ya son suficientes conversaciones emocionales por ahora, te mostraré cómo alimentar a las hormigas y lo que harás por aquí. Asegúrate de mirar dónde. Tu paso, no deberían estar en las aceras, pero se vuelven muy peleones si pisas alguno de ellos. Recogió su arma y un saco grande y salió. Shoji todavía estaba un poco en estado de shock por lo que acababa de suceder. Esa era una situación tan específica en la que pensar, y como sabía ella que funcionaría, él personalmente se habría ido con el uso de drogas o algo más obvio como eso. Tampoco sabía qué hacer con Kubo. No era malvado ni villano en absoluto, pero lo enviarían a la cárcel de todos modos. Seguro que el tipo sabía que estaba trabajando para villanos, pero ¿qué otras opciones tenía alguien como él? Era una cuestión moral para la que no tenía respuesta, y deseaba no tener que afrontarla. Siguieron a Kubo mientras caminaba sobre tablones de madera elevados que atravesaban el campo de hormigueros. Muy bien, entonces en la liga una de las principales cosas en las que se enfocan es la eficiencia. Por lo tanto, aquí se desperdicia mucha comida. Especialmente porque es difícil obtener acceso a servicios legítimos, es mejor ser lo más autosuficiente posible. Levantó el saco que había traído con ellos, por eso nos encargamos de la eliminación de muchas ratas de laboratorio que vienen de los tipos de ciencia. Llevaba guantes gruesos, pero aún así fue asqueroso cuando empezó a sacar ratas mutadas de la bolsa. Estoy bastante seguro de que esos locos han estado tratando de hacer peculiaridades artificiales, porque estas cosas se vuelven cada vez más extrañas. Dejó caer una rata que tenía 7 brazos sobre una placa de acero que rápidamente se cubrió de hormigas que vinieron a alimentarse. Miró al hombre con curiosidad y habló de su mano-boca. Peculiaridades artificiales. ¿Es eso posible? Después de sacar una rata de la que salían púas de hierro. Bueno, por cómo se ven estas cosas, diría que aún no están allí, pero seguro que lo están intentando. Se encogió de hombros. Pero qué demonios sé yo, solo soy un tipo que alimenta hormigas, todo eso está muy por encima de mi salario. Hiro asintió. ¿Quién más trabaja con las hormigas? No estoy muy seguro. Sé que hay más de estos configurados, pero más allá de eso, realmente no lo sé. Sin embargo, soy el único en este, así que verás un montón de mí. Él le dio una brillante sonrisa a eso. Hiro lo miró con dolor en los ojos una vez que Kubo le dio la espalda, claramente estaba pasando por el mismo dilema que él. Estaban de vuelta en el cobertizo de suministros, cuando podría haber jurado que escuchó a Hiro susurrar las palabras a la mierda. Kubo, creo que sería una muy buena idea que te fueras de este lugar. Shoji la miró en estado de shock, seguro que quería decir lo mismo, pero no estaba mal dejar ir a este hombre. El hombre corpulento se giró y la miró con desconfianza. ¿De qué estás hablando? Lo siento. Eres un hombre muy amable, y es por eso que te doy esta advertencia. Somos los estudiantes héroes y Arpón y Jaki Tentácole, y llamaremos a una redada en este lugar en cualquier momento. Así que, por favor, vete antes de que me arrepienta de esto. ¿Tu historia fue una mentira? Mierda. Por supuesto, ese es el tipo de cosas que le importarían.
No. Pero no era mi historia, era un amigo mío. Él le dio otro abrazo. Bueno, agradezco la advertencia y me iré de aquí. Y asegúrate de cuidar a esa amiga tuya y darle un abrazo de mi parte. Agarró algunas de sus cosas de la cabina y desplegó sus alas antes de despegar en el aire mientras informaban sus hallazgos a Troesit, excepto que cambiaron la historia para que Kubo pudiera escapar en lugar de dejarlo ir. No pasó mucho tiempo antes de que un héroe cercano viniera a confirmar la ubicación antes de que toda el área fuera espolvoreada con pesticidas intensos. Incluso si no se encontraba la propia reina de reinas, al menos ahora sabían qué buscar y cómo se alimentaba a sus ejércitos y tenían buena información sobre la liga en general. Después se volvió hacia Hiro cuando estaban solos, el amigo que mencionaste. Ella se giró hacia él y respondió bruscamente. No es asunto tuyo. No debería haberla mencionado para empezar, simplemente me asusté cuando se me ocurrió una historia convincente, así que pensé que una verdadera tendría la menor importancia. Fallas. No presione el tema y no trate de averiguar quién es. Él simplemente asintió, sin esperar una respuesta tan intensa. Por supuesto, mis disculpas. Yao Yorosu estaba nervioso por la próxima misión. Mirando a las otras 9 personas en la parte trasera del camión, no estaba segura de si era mejor o peor que ella no fuera la única nerviosa. Miró a su mentor, Yoro Musa, el héroe equipado. Él la había elegido como pasante porque sus peculiaridades funcionaban increíblemente bien juntas y definitivamente tenía mucho que podía aprender de él. Tenía la capacidad de saber cómo usar cualquier herramienta o máquina que tuviera. Así que sin importar lo que ella le diera, él sería un experto con eso. Debido a esto, los dos eran esencialmente el respaldo para la próxima incursión en una base de la liga. Como era probable que hubiera sorpresas, trajeron héroes que podían responder a cualquier cosa y fueron considerados algunos de los héroes más versátiles del país, si no los más. Sin embargo, todavía estaba estresado. Se enfrentaban a un villano de clase S y una variedad de otros villanos de rango desconocido. Solo tenía que creer en su propia fuerza y en la fuerza de los otros héroes allí, porque definitivamente era demasiado tarde para echarse atrás ahora y estarían allí en cualquier momento. Ella solo conocía a uno de los héroes fuera de su mentor. Su nombre era Nejire, quien había estado ascendiendo rápidamente en la clasificación de héroes últimamente en su agencia de héroes junto con sus amigos Tamaki y Mirio, aunque ninguno de ellos estaba aquí hoy ya que se basaban más en el combate cuerpo a cuerpo. Como el héroe de más alto rango aquí, Yoroi estaba al mando de la operación. Es hora. Hacemos esto rápido, no le demos la oportunidad de multiplicarse. Todos asintieron cuando el camión en el que se escondían se detuvo. Había sido diseñado para parecerse a un camión de reparto para que pudieran acercarse sin alertar a nadie. El sonido de su conductor hablando con alguien flotaba en el aire mientras abrían silenciosamente la puerta trasera y se preparaban para cargar. Sí, hombre, creo que me perdí por completo en el camino, ¿puedes indicarme la dirección correcta? Antes de que alguien tuviera la oportunidad de responder, toda la escena se convirtió en puro caos. El héroe Beam disparó láseres con las yemas de sus dedos que comenzaron a cortar el edificio indiscriminadamente mientras que al mismo tiempo Nejire lanzaba enormes ondas de energía, tratando de derribarlo con la esperanza de vencer a la mayoría de sus oponentes a la vez. Otro héroe, acertadamente llamado Shockwave, golpeó al hombre cercano que había estado hablando con el conductor y lo lanzó por los aires. El edificio comenzó a derrumbarse sobre sí mismo después de recibir mucho más daño del que estaba construido para resistir y los villanos comenzaron a salir por el frente. No reconoció a la mayoría de los villanos, aunque hubo algunos que llamaron su atención como amenazas conocidas. Pero eso fue rápidamente ignorado cuando se dio cuenta de algo alarmante, los villanos no los atacaban como se esperaba, se estaban cubriendo, pero mirando en la dirección equivocada. Entonces vino el diluvio. Del edificio derrumbado salieron cientos de clones, y tan pronto como se formó uno, lo primero que hicieron fue crear dos más. Se dio cuenta de que este hombre era considerado una clase S. No es el tipo de persona que parece irradiar poder como Midoriya o All For One, pero mirando la interminable ola de cuerpos, parece tan imbatible como ellos. No te rindas al miedo. Luchamos para que otros no tengan que hacerlo. Miró a su mentor y asintió.
Así es, si no lo detienen aquí, ¿cuánto daño podría hacer alguien como él en una ciudad? Era hora de dejar de pensar y comenzar a actuar, porque ahora sus aliados estaban frenando al ejército de clones, pero era dudoso que pudieran hacerlo por mucho tiempo. Necesitaba un arma que causara una gran área de daño y diseñada para luchar contra grupos. En cuestión de segundos, le estaba entregando a Yoroi un lanzallamas que tenía un alcance de cientos de pies. Shockwave y Beam habían caído, y los demás comenzaban a quedarse sin fuerzas. Entonces notó algo que podría cambiar el rumbo de la batalla. Duise definitivamente estaba loco, pero no era un idiota. Cada clon era una forma más débil de esa persona y, por lo tanto, creaba clones más débiles, por lo que tuvo sentido cuando vio que había un grupo de los clones más antiguos en la parte de atrás que seguía produciendo más cada vez que los clones que hacían morían en lugar de cargar. Ellos mismos. Eso es a quien necesitaba matar. No conocía la implicación moral de matar a un clon, pero no morir era una prioridad mucho mayor que ese dilema. Empezó a hacer lo que necesitaba, junto con munición más que suficiente. Lo que la llevó a donde estaba ahora, disparando explosivos en la línea de fondo con un lanzagranadas, mientras su mentor incendiaba todo lo que estaba cerca para mantenerlos alejados de ella. Después de hacer llover explosivos sobre el grupo más lejano de clones, tenían buenas y malas noticias. La buena noticia fue que claramente fue una estrategia efectiva para debilitarlos en su conjunto. La mala noticia es que ahora todos están enfocados en ellos dos. Se suponía que esta sería una batalla rápida basada en una fuerza abrumadora, pero se había convertido en una de resistencia. Entonces todo cambió. Todos los clones parecieron detenerse y darse la vuelta presas del pánico mientras se gritaban unos a otros en una caótica transmisión de información. Nehire aprovechó esta oportunidad para liberar una última ola masiva de energía que los atravesó, sin darse cuenta, aliviando lo que estaban mirando. Justo donde su granada más reciente había destrozado a los clones, un clon de Duise se estaba desangrando. Pero los clones no sangraron. De repente, todos parecían haber perdido la cabeza ante la información de que no todos habían sido clones. Estaban tan seguros de que ninguno de ellos era real, pero había pruebas innegables de que no solo había sido el Jin original, sino que ahora estaba muerto. Estos problemas conllevaron muchas emociones complejas para los clones de Duise, y Duise nunca fue muy bueno en eso. Y con una mezcla de horror y alivio, Momo observó cómo los clones comenzaban a atacar todo lo que los rodeaba indiscriminadamente, incluidos ellos mismos. En cuestión de minutos finalmente había terminado. Su mentora, ella misma, Nehire y otros dos fueron los únicos que quedaron en pie. Estaba exhausta, con pocas reservas y llena de conflicto por haber matado a un hombre, pero todo había terminado. Hasta que de repente dejó de serlo. Habían estado tan concentrados en Duise que habían podido olvidarse de los otros villanos que se habían puesto a cubierto y se escondieron durante la batalla. Es decir, hasta que escucharon el fuerte grito de Flesh. Entonces inmediatamente recordaron a los demás. Deseaba poder decir que fue una pelea reñida, que casi habían ganado, pero no tenían ninguna posibilidad. El complejo claramente ha sido el hogar de todos los villanos más locos e inestables. Aquellos que no querían cerca de sus fuerzas principales, debido a lo peligrosos que eran. Estos eran el tipo de personas que matarían por diversión y se comerían los cadáveres. Estos eran verdaderos monstruos. Se tumbó en el suelo con un enorme fragmento de diente atravesando su estómago mientras observaba a Moonfish masticar la pierna de Nehire. Nehire todavía estaba vivo pero había perdido dicha pierna en su lucha contra el hombre de la camisa de fuerza. Sin duda, era el siguiente más fuerte después de Duise y no muchas cosas podían defenderse contra su aluvión de dientes. Hacía tiempo que no veía a los demás, pero probablemente no les estaba yendo bien. Todo parecía volverse más oscuro y más aburrido hasta que dejó que sus pesados párpados se cerraran y se hundió en la nada. Su último pensamiento fue que esperaba haber hecho lo suficiente, que su muerte valiera la pena. Cuando Momo despertó estaba sorprendida. Principalmente porque no esperaba despertarse. Ser apuñalado y rodeado de caníbales por lo general hace que no te despiertes después de desmayarte. Entonces, ¿por qué no estaba muerta / devorada? Hizo todo lo posible por observar su entorno, parecía una habitación de hospital bastante estándar, aunque un poco abarrotada.
Había otras 3 personas en la habitación, ninguna que ella reconociera. Alguien con una bata blanca de laboratorio se acercó con una gran sonrisa. «Hola, Yao Yorosu, es bueno verte despierto y lúcido». Trató de hablar, pero descubrió que estaba muy restringida por un tubo de alimentación. «Ah, no te preocupes demasiado por eso, simplemente has estado en coma durante la última semana y comer sigue siendo muy importante». Después de la incómoda extracción del dispositivo, habló con voz áspera. «¿Dónde estoy? Te diré la verdad, pero no te va a gustar». «Bueno, obviamente no puedo decirte toda la verdad, pero no estás con los héroes si eso es lo que estás preguntando». Las palabras le helaron la sangre. «Espera, ¿quieres decir?» «Sí, no fuiste rescatado, fuiste capturado». «Estuvo cerca también, afortunadamente pudimos arreglarte antes de que fuera demasiado tarde». «¿Por qué?» Él solo se rió entre dientes con tristeza. «Me temo que mi trabajo es solo salvar vidas, no preguntar por qué deberían salvarse. Pero tengo la sensación de que lo descubrirás muy pronto. Ahora, desafortunadamente te despertaste apenas un poco temprano, así que necesitaré que vuelvas a dormir por el resto del día». Y con eso, inyectó algo en su vía intravenosa y ella volvió a caer en la oscuridad. Se despertó de nuevo, y esta vez, en lugar de estar en una habitación como la de un hospital, estaba en un dormitorio. Su cuerpo se sentía un poco menos débil que la última vez. Miró a su alrededor para tener alguna pista sobre dónde estaba o cómo salir. Trató de dibujar su peculiaridad, pero descubrió que estaba suprimida por las esposas en cada muñeca, aunque no estaban encadenadas. No había ventanas, la única salida era a través de una gran puerta blindada, y debajo del empapelado de flores había cemento, probablemente reforzado. Había 2 puertas de madera en la habitación, una era simplemente un baño, y bastante agradable mientras que la otra conducía a una amplia despensa y una pequeña cocina. Incluso tenía un televisor en su dormitorio, por lo que definitivamente se trataba de una especie de jaula dorada. Luego, la puerta de repente comenzó a deslizarse y se abrió. Ella se puso en una posición de batalla, lista para luchar contra quien entrara por la puerta. «Dios, cálmate. ¿De verdad planeas pelear al día siguiente después de despertar del coma? No sé si eso es valentía o estupidez». Ella inconscientemente dio un paso atrás cuando el hombre entró en la habitación. «Sí, soy el gran analista aterrador, ahora deja de enloquecer. Si hubiera planeado lastimarte, lo habría hecho. ¿Qué quieres de mí?» Pasando directamente al grano. «¿Quieres un poco de té primero?» Quizás debería decir que sí para echárselo en cara. Vaya, voy a tomar eso como un no. Supongo que llegaremos a eso entonces. Estás aquí porque quiero hacer uso de tu peculiaridad. Podría tomarlo y dárselo a otra persona, pero entrenar a alguien para que tenga tu nivel de habilidad con la peculiaridad probablemente tomaría años al menos. Ella usó lo último de su coraje riéndose en su cara, como si alguna vez te fuera a ayudar. «Sí, me imaginé que dirías eso. Entonces, te daré 2 opciones. Uno que sea moralmente más aceptable para ti, o una que genere más dinero para mí. La primera opción, haces medicamentos caros. Que antes era demasiado caro para fabricarlo a gran escala. Lo vendo a un precio más accesible y gano mucho dinero mientras salvo vidas». Eso no sonaba demasiado malvado, aparte del hecho de que el dinero ganado se usaría para la villanía. ¿Y la opción 2? La opción 2 es si te niegas a trabajar conmigo, así que te torturo hasta que cumplas y hagas que hagas la cocaína más pura que jamás haya existido, permitiéndome socavar todos los cárteles de la droga que se han estado acercando a mí. Entonces, es tu elegir, salvar vidas por elección, o ser torturado hasta que hagas las mejores drogas que el mundo jamás haya visto. Esto no se siente como si me estuvieran dando una opción real. Oye, dije que tenías opciones, no que tuvieras buenas opciones. Y supongo que estaré aquí para siempre. Probablemente no. ¿Qué tal esto? Si puedo empezar a hacer esta droga más barata que tenerte cautivo y usarte como productor, entonces te dejaré ir. Y antes de que lo pienses, habrá científicos que todavía están investigando. Y mejorar la producción. No me gustaría poner todos mis huevos en una sola canasta. Pareces bastante seguro de que nadie vendrá a salvarme. Oh, eso porque nadie está mirando.
Toda la habitación comenzó a brillar y cambiar de forma hasta que parecía que ella estaba de regreso donde fue atacada por Moonfish. Excepto que esta vez fue en tercera persona y vio con horror como él y un hombre, con lo que parecía ser una boca de agujero negro, consumían su cuerpo, sin dejar nada atrás. Verás, esto es lo que todos los demás vieron. Es una pequeña ilusión que aprendí en el camino. Sin embargo, todavía es un secreto, así que no se lo digas a nadie. Corrió al baño y vomitó después de verse devorada en una visión tan realista. Ese es mi error, a veces honestamente olvido que otras personas no son tan insensibles a este tipo de cosas. Bueno, tengo otras cosas a las que debo llegar. Así que dejaré un paquete explicando la fórmula química, y alguien debería pasar más tarde para traer una tina para que la llenes. Una vez que salió de la habitación, ella se acurrucó en el colchón de calidad y lloró. Encendió la televisión y vio cómo lloraban su muerte. Aparentemente, solo una persona había muerto, en realidad, todos los demás salieron con diferentes niveles de lesiones, siendo la pierna faltante de Nejire lo peor. Reprodujeron imágenes de su funeral, donde asistieron toda su familia y amigos y algunos de ellos hablaron. Deseaba que pudieran oírla rogar y rogar que dejaran de aceptar que estaba muerta. Realmente no había nadie mirando, todos habían aceptado su muerte como un hecho y ella no se iría de este lugar a menos que ella misma saliera o ellos decidieran dejarla ir. Ella lloró hasta quedarse dormida esa noche porque temía por el futuro. Espero que todos hayan disfrutado viendo algunas historias desde la perspectiva del héroe. Iba a hacer algunas otras en este capítulo, pero se hizo más larga de lo que esperaba, por lo que también obtendrán más estudiantes en el próximo capítulo.